Mi nombre es María Elena Vázquez, pero durante 17 años fui conocida como Hermana Magdalena. Viví encerrada entre los muros del convento de Santa Clara en Arequipa, Perú, desde el año 2006 hasta el 2023. Lo que voy a contarles hoy nunca debería salir a la luz, pero mi conciencia ya no puede soportar el peso de estos secretos. Si las autoridades eclesiásticas supieran que estoy revelando esto, mi vida correría peligro, pero después de lo que viví ya no puedo permanecer en silencio. Durante casi 2 décadas creí que había encontrado mi llamado divino, que mi vida de oración y sacrificio tenía un propósito sagrado. Pero lo que descubrí dentro de esas paredes sagradas destrozó mi fe en las instituciones religiosas para siempre. Los secretos que estoy a punto de revelar involucran manipulación psicológica, corrupción financiera y prácticas que van mucho más allá de cualquier enseñanza cristiana conocida. Todo comenzó cuando tenía apenas 23 años. Era el año 2006. Había perdido a mis padres en un accidente automovilístico 6 meses antes y me encontraba completamente perdida en la vida. Estudiaba enfermería en la Universidad Nacional de San Agustín, pero después de la tragedia familiar ya nada tenía sentido para mí. Fue en ese momento de vulnerabilidad total cuando conocí a la hermana Esperanza, una monja del convento de Santa Clara que frecuentaba el hospital donde hacía mis prácticas. Ella se acercó a mí con una sonrisa maternal que me recordó inmediatamente a mi madre fallecida. Me dijo exactamente estas palabras: «Hija, veo en tus ojos un dolor profundo, pero también una luz especial que Dios quiere usar para algo grande. ¿Has considerado alguna vez que tal vez el Señor tiene un plan diferente para tu vida?». En mi estado de dolor y confusión, esas palabras resonaron como una respuesta divina a mis oraciones desesperadas. Durante las siguientes semanas, la hermana Esperanza me visitaba regularmente. Me contaba sobre la paz que se vivía en el convento, sobre cómo allí había encontrado no solo a Dios, sino una familia que nunca la abandonaría. Me hablaba de las hermanas que se dedicaban a la oración constante, al cuidado de los enfermos y los necesitados y, sobre todo, de cómo habían encontrado un propósito eterno que trascendía los sufrimientos temporales de este mundo. Recuerdo vívidamente el día que me llevó a visitar el convento por primera vez. Era un martes por la tarde, el 15 de agosto del 2006, festividad de la Asunción de María. El edificio era imponente, construido en piedra colonial, con más de 400 años de antigüedad. Los muros exteriores medían casi 4 metros de altura y estaban coronados por alambre de púas que, según me explicaron, era para proteger la clausura del mundo exterior. Al cruzar la pesada puerta de madera tallada, inmediatamente sentí una atmósfera de recogimiento y silencio que contrastaba dramáticamente con el bullicio de la ciudad que quedaba atrás. Los pasillos eran largos y oscuros, iluminados apenas por pequeñas ventanas que dejaban pasar rayos de luz dorada que creaban patrones místicos sobre las baldosas de barro cocido del siglo XVII. La Madre Superiora, Sor Inmaculada, era una mujer de aproximadamente 60 años, de estatura baja, pero con una presencia imponente que llenaba cualquier habitación donde entraba. Sus ojos grises tenían una intensidad penetrante que me hizo sentir como si pudiera leer directamente en mi alma. Cuando me habló, su voz era suave pero firme, con un tono de autoridad incuestionable que inmediatamente me hizo sentir como una niña pequeña. «María Elena», me dijo mientras me tomaba las manos entre las suyas, «he estado orando por ti desde que la hermana Esperanza me contó tu historia. Dios me ha revelado en oración que tienes una vocación especial, pero también veo que necesitas sanación profunda. Aquí, entre nuestros muros sagrados, podrás encontrar tanto la paz que buscas como el propósito que Dios tiene preparado para tu vida». Durante esa primera visita me mostraron los jardines interiores del convento, con sus fuentes coloniales y sus corredores llenos de flores de retama y geranios. Me llevaron a la capilla principal, donde un crucifijo de más de 2 metros de altura presidía sobre un altar barroco dorado que quitaba el aliento.
El olor del incienso permanente y el sonido constante de oraciones susurradas creaban una atmósfera que realmente sentía sobrenatural. Pero también me mostraron las celdas donde vivían las hermanas. Eran espacios de apenas 3 metros por 2 metros, con una cama simple, un crucifijo, una mesa pequeña para escribir y una silla de madera. La ventana era diminuta y tenía barrotes, lo que me pareció extraño en ese momento, pero la Madre Superiora me explicó que era una tradición antigua para mantener la contemplación y evitar distracciones del mundo exterior. Lo que más me impresionó fue conocer a algunas de las hermanas. Había mujeres de todas las edades, desde jóvenes de 20 años hasta ancianas de más de 80. Todas parecían tener una serenidad profunda en sus rostros, pero cuando las miraba directamente a los ojos, especialmente a las más jóvenes, notaba algo que no podía definir en ese momento. Era como si hubiera una sombra de miedo o resignación detrás de esa aparente paz. Sor Beatriz, una monja de aproximadamente 30 años que había ingresado 5 años antes, me contó su testimonio de vocación. Me dijo que antes de entrar había sido una mujer mundana, preocupada por cosas superficiales como la moda y las fiestas. Pero cuando Dios me llamó a esta vida, me explicó con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos, descubrí que la verdadera felicidad solo se encuentra en la entrega total, en la obediencia perfecta y en la renuncia completa a la voluntad propia. Durante las siguientes semanas después de esa primera visita, no podía dejar de pensar en lo que había experimentado. La idea de encontrar una familia espiritual que nunca me abandonaría, de tener un propósito eterno que trascendiera mis tragedias personales y, sobre todo, de estar cerca de Dios de una manera tan directa, se volvió una obsesión constante en mis pensamientos. La hermana Esperanza continuó visitándome regularmente, siempre con palabras de aliento y con nuevas historias sobre la vida conventual que hacían que mi deseo de unirme a ellas creciera cada día más. Me contaba sobre los milagros que habían presenciado, sobre las visiones místicas que algunas hermanas habían recibido durante la oración profunda y sobre cómo su comunidad era especialmente bendecida por Dios con dones espirituales extraordinarios. El proceso de discernimiento vocacional duró 6 meses. Durante este tiempo tuve que asistir a reuniones semanales con la Madre Superiora, donde me hacía preguntas muy específicas sobre mi vida pasada, mis relaciones familiares, mi situación económica y, sobre todo, sobre mi disposición para la obediencia total. Me explicó que la vida religiosa requería una muerte completa al yo personal y un renacimiento total en Cristo a través de la comunidad. También tuve que someterte a evaluaciones psicológicas con un sacerdote psicólogo que visitaba el convento mensualmente. El padre Rodríguez era un hombre de aproximadamente 50 años, muy serio y meticuloso, que me hacía preguntas detalladas sobre mi estabilidad emocional, mis motivaciones para ingresar y especialmente sobre mi capacidad para vivir en obediencia perpetua a la autoridad religiosa. Pero lo que ahora me resulta más inquietante es recordar cómo durante todo ese proceso de discernimiento gradualmente fui perdiendo contacto con mis amigos de la universidad y con el resto de mi familia extendida. La hermana Esperanza me explicó que esto era normal y necesario, que para preparar mi corazón para la vida religiosa tenía que ir distanciándome de las influencias mundanas que podrían interferir con mi vocación. Finalmente, el 2 de febrero del 2007, festividad de la Presentación del Señor, hice mi entrada oficial al convento de Santa Clara como postulante. Recuerdo ese día con una mezcla de emoción intensa y una extraña sensación de despedida definitiva que no pude entender completamente en ese momento. Mis pocas pertenencias personales cabían en una maleta pequeña, tal como me habían indicado. La ceremonia de entrada fue íntima pero solemne. Solo estábamos presentes las hermanas de la comunidad, el capellán del convento y yo. Me vistieron con un hábito gris simple de postulante y me cortaron el cabello hasta los hombros, explicándome que era el primer paso en el proceso de despojamiento del mundo y de mi identidad anterior. Pero esa primera noche en el convento, algo sucedió que debería haberme alertado sobre lo que realmente me esperaba.
Después de las oraciones comunitarias de completas, que terminaron a las 8 de la noche, todas las hermanas se retiraron a sus celdas para el gran silencio nocturno que debía durar hasta las 5 de la mañana siguiente. Sin embargo, alrededor de las 11 de la noche escuché pasos en el corredor fuera de mi celda. No eran los pasos normales de alguien que va al baño, sino pasos coordinados de varias personas moviéndose juntas y tratando de hacer el menor ruido posible. Mi curiosidad pudo más que las reglas, así que me acerqué silenciosamente a la pequeña ventana de mi puerta para tratar de ver qué estaba pasando. Lo que vi me confundió completamente. Pude distinguir las siluetas de al menos 6 hermanas caminando en fila india hacia el final del corredor, en dirección opuesta a donde estaban los baños y las áreas comunes que conocía. Llevaban algo en las manos que parecían velas, pero la luz era mucho más tenue de lo normal, y lo más extraño de todo es que sus movimientos tenían una solemnidad ritual que no se parecía en nada a las actividades normales del convento. Cuando pregunté al día siguiente sobre lo que había visto, la Sor Beatriz me dijo con una sonrisa forzada: «Querida hermana, algunas de nuestras hermanas más avanzadas en la vida espiritual tienen permiso especial para hacer oración nocturna prolongada. Son cosas que comprenderás mejor cuando crezcas en la vida religiosa. Por ahora, concéntrate en adaptarte a los ritmos básicos de la comunidad». Pero lo que vi esa primera noche cambió algo fundamental en mi percepción de lo que realmente estaba sucediendo en el convento de Santa Clara. Los secretos que estaba a punto de descubrir en las siguientes semanas iban mucho más allá de simples oraciones nocturnas. Había una estructura oculta dentro de la comunidad, rituales que no aparecían en ningún manual de vida religiosa y un sistema de control que iba más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado posible dentro de una institución católica. Mis primeras semanas como postulante transcurrieron en lo que parecía ser la rutina normal de cualquier convento tradicional. Despertábamos a las 5 de la mañana con el sonido de una campana antigua. Seguíamos el horario de oración de laudes, prima, tercia, sexta, nona, vísperas y completas. Entre estas horas canónicas teníamos periodos de trabajo manual, estudio espiritual y comidas en silencio mientras una hermana leía vidas de santos. Sin embargo, durante mi tercera semana comencé a notar patrones extraños que no encajaban con la vida religiosa tradicional que había estudiado durante mi proceso de discernimiento. La primera señal fue durante la hora de recreo comunitario, que se suponía era el único momento del día donde las hermanas podían conversar libremente entre ellas. Observé que había grupos claramente definidos dentro de la comunidad y estas divisiones no tenían nada que ver con la antigüedad o los cargos oficiales que conocía. Había hermanas que llevaban décadas en el convento, pero que permanecían siempre en silencio durante las conversaciones, mientras que otras más jóvenes hablaban con una autoridad que parecía natural e incuestionada. Sor Mercedes, una monja de aproximadamente 40 años que había ingresado 12 años antes que yo, era particularmente intrigante. Oficialmente era solo la encargada de la lavandería, pero noté que las demás hermanas la consultaban sobre decisiones que aparentemente no tenían nada que ver con sus responsabilidades. Cuando ella hablaba, incluso hermanas con cargos superiores la escuchaban con una deferencia que iba más allá del respeto normal. La segunda señal fueron los movimientos nocturnos que se intensificaron después de mi primera semana. No solo escuchaba pasos en los corredores después del gran silencio, sino que comencé a notar que ciertas hermanas mostraban signos de cansancio extremo durante las oraciones matutinas, como si hubieran pasado gran parte de la noche despiertas. Sor Beatriz, quien había sido asignada como mi guía durante el postulantado, comenzó a mostrar cambios en su comportamiento que me resultaban cada vez más preocupantes. Algunos días llegaba a las oraciones comunitarias con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas, pero cuando le preguntaba si se sentía bien, me respondía con frases extrañas como «he sido purificada durante la noche» o «el sacrificio nocturno trae bendiciones especiales». Fue durante mi cuarta semana cuando finalmente descubrí la existencia de lo que internamente llamaban la hermandad interior.
Era un viernes por la noche, alrededor de las 10:30. Había salido de mi celda para ir al baño cuando escuché voces susurrando en el corredor principal. Esta vez decidí ser más audaz en mi investigación. Seguí el sonido de las voces y descubrí que provenían de una puerta que nunca había visto abierta durante el día. Estaba ubicada al final del corredor este, en una sección del convento que nos habían dicho que estaba en reparación y por eso permanecía cerrada. Pero esa noche la puerta estaba entreabierta y se filtraba una luz dorada muy tenue. Me acerqué con el mayor cuidado posible y pude escuchar claramente lo que estaban diciendo. Era la voz de la Madre Superiora, pero hablaba en un tono completamente diferente al que usaba durante las actividades normales del convento. Su voz tenía una intensidad y una autoridad que me erizó la piel. Hermanas de la Hermandad Interior, decía, esta noche completamos la iniciación de Sor Carmen en nuestro círculo sagrado. Ella ha demostrado durante 6 meses que posee la fortaleza espiritual necesaria para conocer nuestros secretos más profundos y para participar en nuestros rituales de purificación avanzada. Escuché murmullos de aprobación de varias voces que reconocí como hermanas con las que convivía diariamente, pero que nunca había escuchado hablar de esta manera. Había algo en el tono de sus voces que me resultaba completamente diferente a la personalidad que mostraban durante el día. Sor Carmen, continuó la Madre Superiora, a partir de esta noche formarás parte del núcleo verdadero de esta comunidad. Conocerás secretos que han sido preservados durante siglos dentro de estos muros. Participarás en prácticas espirituales que van mucho más allá de lo que enseña la Iglesia oficial y tendrás acceso a conocimientos que solo poseen las elegidas. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que temí que pudieran escucharlo desde adentro. Lo que estaba presenciando claramente no era parte de ninguna tradición católica que conociera. La Madre Superiora continuó hablando, pero ahora en un idioma que no pude identificar completamente. Sonaba como latín, pero había palabras y sonidos que definitivamente no pertenecían a esa lengua. De pronto, escuché el sonido de pasos acercándose por el corredor opuesto. Rápidamente me escondí detrás de una columna colonial que había cerca de la puerta misteriosa. Vi a Sor Mercedes caminando hacia la reunión secreta, pero llevaba algo en las manos que me heló la sangre. Era una túnica completamente negra, muy diferente al hábito tradicional marrón de las clarisas. Sor Mercedes entró a la habitación y cerró la puerta completamente. Los sonidos se volvieron mucho más apagados, pero aún podía distinguir que estaban cantando algo en ese idioma extraño. La melodía tenía un ritmo hipnótico que me resultaba perturbador y fascinante al mismo tiempo. Permanecí escondida durante lo que me pareció una eternidad, pero probablemente fueron unos 20 minutos. Finalmente, escuché que el canto se detuvo y que comenzaron a moverse dentro de la habitación. Decidí que era momento de regresar a mi celda antes de que alguien saliera y me descubriera. Durante el resto de esa noche no pude dormir. Mi mente trataba de procesar lo que había presenciado y de entender qué significaba realmente. ¿Era algún tipo de tradición mística antigua que la Iglesia oficial no conocía? ¿O estaba presenciando algo que iba completamente en contra de las enseñanzas católicas? Al día siguiente, durante las oraciones matutinas, observé cuidadosamente a todas las hermanas que había reconocido en la reunión secreta de la noche anterior. Sor Carmen, quien aparentemente había sido iniciada, tenía una expresión en su rostro que nunca había visto antes. Era una mezcla de orgullo y miedo que me resultaba muy perturbadora. Durante el desayuno, que se realizaba en silencio como siempre, noté que había miradas cargadas de significado entre ciertas hermanas. Era como si compartieran secretos que las unían de una manera especial, pero que también las separaban del resto de la comunidad. Sor Beatriz, mi guía, se acercó a mí después de las oraciones de tercia y me dijo: «Hermana María Elena, la Madre Superiora quiere verte en su oficina después de las oraciones de sexta. Ha estado observando tu progreso y tiene cosas importantes que discutir contigo». El resto de la mañana transcurrió con una lentitud torturante.
No podía concentrarme en ninguna de las actividades normales del convento. Durante la hora de estudio espiritual intenté leer las vidas de Santa Clara y Santa Teresa, pero mi mente continuamente regresaba a los eventos de la noche anterior. Cuando finalmente llegó el momento de mi cita con la Madre Superiora, mis manos temblaban mientras caminaba hacia su oficina. La habitación estaba ubicada en el segundo piso del convento, en una sección que tenía ventanas grandes que daban a los jardines interiores. El mobiliario era austero pero elegante, un escritorio de madera colonial, estanterías llenas de libros religiosos antiguos y varios crucifijos de diferentes épocas. La Madre Superiora me recibió con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. «Siéntate, querida hija», me dijo señalando una silla frente a su escritorio. «Hemos estado observando tu adaptación a nuestra vida comunitaria y hemos notado que tienes una sensibilidad espiritual muy especial». Sus palabras me pusieron inmediatamente alerta. Después de lo que había presenciado la noche anterior, cualquier elogio sobre mi sensibilidad espiritual me resultaba sospechoso. «Madre», le respondí tratando de mantener mi voz estable, «estoy muy agradecida por la oportunidad de discernir mi vocación aquí, pero debo confesarle que hay cosas sobre la vida de la comunidad que no entiendo completamente». Su expresión cambió sutilmente. Los músculos alrededor de sus ojos se tensaron ligeramente y su sonrisa se volvió más calculada. «¿Qué tipo de cosas, hija mía?» «Bueno», comencé con cautela, «he notado que hay actividades nocturnas que parecen ir más allá de las oraciones normales y hay hermanas que muestran signos de cansancio extremo durante las oraciones matutinas». La Madre Superiora se reclinó en su silla y me estudió durante varios segundos que se sintieron eternos. Finalmente habló, pero su tono era completamente diferente al que había usado hasta ese momento. «María Elena, has demostrado una percepción muy aguda. Eso es exactamente lo que esperábamos de ti». Hizo una pausa y continuó. «Es cierto que nuestra comunidad tiene prácticas espirituales que van más allá de lo que enseña la formación religiosa tradicional. Somos herederas de tradiciones místicas muy antiguas que han sido preservadas en secreto durante siglos». Mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿Qué tipo de tradiciones, madre?» Tradiciones que nos conectan directamente con fuerzas espirituales superiores, que nos permiten acceder a conocimientos que están vedados para las mentes ordinarias y que nos otorgan poderes de sanación y transformación que van mucho más allá de lo que la mayoría de las personas religiosas pueden siquiera imaginar. Sus palabras me llenaron de una mezcla de fascinación y terror. Por un lado, la idea de acceder a conocimientos espirituales superiores era extremadamente atractiva para alguien que había ingresado al convento buscando una conexión más profunda con lo divino. Por otro lado, algo en la manera como hablaba me hacía sentir que estaba adentrándome en territorio muy peligroso. «Pero madre», pregunté con voz temblorosa, «¿estas prácticas están aprobadas por la Iglesia?» Su risa fue suave, pero tenía un matiz que me erizó la piel. «Querida niña, la Iglesia oficial es solo la superficie de un océano espiritual mucho más profundo. Lo que nosotras practicamos aquí ha existido mucho antes de que se establecieran las estructuras eclesiásticas actuales. Somos guardianas de secretos que los primeros cristianos conocían, pero que fueron ocultados cuando la Iglesia se volvió una institución política». Me explicó que la hermandad interior estaba formada por hermanas que habían demostrado tener la fortaleza espiritual y la discreción necesaria para manejar conocimientos que podrían ser peligrosos en manos equivocadas. Según ella, estas prácticas incluían técnicas de meditación profunda, rituales de purificación espiritual avanzada y métodos para comunicarse directamente con entidades espirituales superiores. Sin embargo, continuó con un tono que se volvió más serio. «Estos conocimientos requieren un nivel de compromiso y obediencia que va mucho más allá de lo que se exige a las hermanas ordinarias. Una vez que una persona es iniciada en nuestros secretos, debe dedicar su vida entera a preservar
preservarlos y practicarlos sin importar las consecuencias personales. Sus palabras resonaron en mi mente como una advertencia. Estaba claro que me estaba siendo ofrecida la oportunidad de unirme a este círculo interior, pero también estaba siendo advertida sobre las implicaciones de esa decisión. ¿Y qué pasa si una hermana decide que no quiere participar en estas prácticas? Pregunté, aunque parte de mí ya temía la respuesta. La expresión de la Madre Superiora se endureció completamente. Esa no es una opción una vez que los secretos han sido revelados. La hermandad interior requiere lealtad absoluta. Quienes intentan alejarse o revelar nuestros secretos enfrentan consecuencias que van mucho más allá de la simple expulsión del convento. En ese momento comprendí que lo que había presenciado la noche anterior era solo la punta del iceberg de algo mucho más complejo y peligroso. Pero lo que descubrí en las siguientes semanas sobre el manejo financiero del convento y las conexiones con autoridades externas me hizo darme cuenta de que estaba atrapada en una red de corrupción que llegaba hasta las más altas esferas del poder. Después de mi perturbadora conversación con la Madre Superiora, me dieron 3 días para reflexionar en oración sobre mi decisión de unirme a la hermandad interior. Durante este periodo se suponía que debía mantener silencio absoluto sobre lo que había discutido, pero mi mente no podía dejar de procesar las implicaciones de todo lo que había descubierto. El primer día de mi periodo de reflexión, decidí explorar discretamente las áreas del convento que normalmente estaban restringidas para las postulantes. Aprovechando la hora de descanso después de las oraciones de sexta, cuando la mayoría de las hermanas estaban en sus celdas o en los jardines, me dirigí hacia el sótano del edificio principal. Las escaleras que llevaban al sótano eran de piedra colonial muy antigua y descendían en una espiral que parecía infinita. El aire se volvía más frío y húmedo con cada paso, y había un olor extraño que no pude identificar completamente. Era una mezcla de incienso muy concentrado, humedad de siglos y algo más que me resultaba vagamente familiar, pero perturbador. Al llegar al final de las escaleras, encontré un corredor largo con puertas de madera maciza a ambos lados. La mayoría estaban cerradas con candados muy antiguos, pero una de ellas estaba entreabierta. Me acerqué cuidadosamente y empujé la puerta para poder ver el interior. Lo que vi me dejó completamente helada. La habitación era mucho más grande de lo que esperaba, con techos abovedados de por lo menos 4 metros de altura. Las paredes estaban cubiertas con símbolos tallados que definitivamente no eran cristianos tradicionales. Había círculos con inscripciones en idiomas que no pude identificar, figuras geométricas complejas y lo que parecían ser representaciones de criaturas que no correspondían a ninguna iconografía católica que conociera. En el centro de la habitación había una mesa de piedra rectangular que parecía un altar, pero completamente diferente a cualquier altar católico. Estaba manchada con lo que parecían ser restos de velas de diferentes colores y tenía canales tallados que llevaban hacia pequeños recipientes en cada esquina. Alrededor del altar había círculos dibujados en el piso con tiza blanca y dentro de estos círculos había más símbolos extraños. Pero lo que más me perturbó fueron los libros. Había estantes llenos de libros muy antiguos, algunos encuadernados en cuero negro y otros en materiales que no pude identificar. Me acerqué a uno de los estantes y pude leer algunos títulos que me erizaron la piel. Secretos de la transformación interior, rituales de purificación extrema, comunicación con entidades superiores, y otros títulos que claramente no pertenecían a ninguna biblioteca católica tradicional. Tomé uno de los libros más pequeños y lo abrí cuidadosamente. Estaba escrito en español, pero el contenido era completamente perturbador. Describía técnicas de purificación espiritual que involucraban privación extrema de alimento, sueño y contacto humano normal. Hablaba de rituales de muerte del ego que requerían someterse a experiencias de dolor físico controlado para liberar el espíritu de las limitaciones corporales. Mientras leía, escuché pasos acercándose por el corredor del sótano.
Rápidamente cerré el libro y lo coloqué de vuelta en su lugar, pero era demasiado tarde para escapar sin ser vista. La puerta se abrió completamente y entró Sor Mercedes, la hermana que había visto la noche anterior llevando la túnica negra. Su expresión cuando me vio fue una mezcla de sorpresa y algo que parecía satisfacción. «Hermana María Elena», me dijo con una voz muy calmada, «veo que tu curiosidad espiritual te ha llevado a explorar los niveles más profundos de nuestro hogar sagrado». Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo. «Hermana Mercedes, yo solo estaba perdida. Buscar el baño y me confundí de escaleras». Su sonrisa fue comprensiva, pero había algo en sus ojos que me indicaba que no me creía ni por un segundo. «Por supuesto, querida hermana, estas instalaciones pueden ser muy confusas para alguien nueva». Se acercó a mí y puso su mano en mi hombro de una manera que se suponía era maternal, but su tacto me hizo sentir muy incómoda. «Sin embargo», continuó, «ya que estás aquí, tal vez sea el momento apropiado para que comiences a entender la verdadera naturaleza de nuestra comunidad. Lo que has visto en esta habitación son herramientas espirituales que hemos usado durante generaciones para alcanzar niveles de conexión divina que la mayoría de las personas religiosas jamás experimentan». Me explicó que lo que había encontrado era la cámara de transformación, donde las hermanas de la Hermandad Interior realizaban los rituales más avanzados de su práctica espiritual. Según ella, estos rituales habían sido desarrollados por místicas cristianas de los primeros siglos, pero habían sido ocultados por la Iglesia institucional porque su poder era demasiado intenso para las mentes ordinarias. «Los símbolos que ves en las paredes», me dijo señalando las extrañas inscripciones, «son lenguajes sagrados que nos permiten comunicarnos directamente con ángeles y arcángeles. Los libros contienen técnicas de oración y meditación que pueden llevarte a estados de éxtasis espiritual que trascienden completamente la experiencia humana normal». Sus palabras tenían un efecto hipnótico y por un momento sentí una atracción muy fuerte hacia lo que me estaba describiendo. La posibilidad de experimentar conexiones espirituales tan profundas era exactamente lo que había estado buscando cuando decidí ingresar al convento. Pero, continuó con un tono que se volvió más serio, estos conocimientos requieren un nivel de compromiso que va mucho más allá de la vida religiosa tradicional. Una vez que una hermana participa en nuestros rituales de transformación, su vida cambia para siempre, ya no puede regresar a la espiritualidad superficial que practican las religiones ordinarias. Me llevó a mostrar otros elementos de la habitación que no había notado inicialmente. En una esquina había lo que parecía ser un confesionario, pero modificado de manera muy extraña. Tenía cadenas y correas colgando de las paredes internas y el piso estaba cubierto con un material que parecía diseñado para absorber líquidos. «Este es nuestro confesionario de purificación avanzada», me explicó Sor Mercedes. «Aquí las hermanas pueden experimentar tipos de penitencia que van mucho más allá de las oraciones simples. Es donde realmente morimos a nosotras mismas y renacemos completamente en el espíritu». Sus palabras me llenaron de terror, pero había algo en su manera de hablar que también despertaba una curiosidad morbosa que no podía controlar. Era como si estuviera siendo arrastrada hacia algo que sabía que era peligroso, pero que al mismo tiempo ejercía una fascinación irresistible. «¿Y qué tipo de penitencias se realizan aquí?», pregunté, aunque parte de mí ya temía la respuesta. Sor Mercedes se acercó más a mí y bajó la voz hasta casi un susurro. «Penitencias que nos permiten experimentar el sufrimiento redentor de Cristo de manera directa y personal. Técnicas que nos enseñan a trascender completamente las limitaciones del cuerpo físico y a existir puramente en el plano espiritual». Me describió prácticas que involucraban ayunos extremos que podían durar semanas, periodos de aislamiento total en celdas especiales del sótano y lo que llamaba ejercicios de mortificación sagrada, que según ella habían sido practicados por los santos más grandes de la historia cristiana.
Pero la experiencia más transformadora continuó con ojos que brillaban de una manera que me resultaba muy perturbadora, son nuestros rituales de comunión directa con entidades angelicales. Durante estos rituales, las hermanas pueden recibir revelaciones directas sobre el plan divino para sus vidas y pueden ser investidas con poderes espirituales que les permiten realizar sanaciones milagrosas y profecías verdaderas. Sus palabras me recordaron inmediatamente a lo que había escuchado la noche anterior durante la reunión secreta. Los cantos en idiomas extraños, las túnicas negras y esa atmósfera de poder sobrenatural que había sentido incluso desde el corredor. «Sor Mercedes», pregunté con voz temblorosa, «¿estas prácticas han sido aprobadas por el Vaticano?» Su risa fue suave, pero tenía un matiz que me hizo sentir muy incómoda. Querida hermana, el Vaticano es una institución política que ha perdido conexión con las verdaderas fuentes del poder espiritual. Lo que nosotras practicamos aquí es cristianismo auténtico, sin las limitaciones y corrupciones que han sido impuestas por siglos de institucionalización. Me explicó que su comunidad era parte de una red internacional de conventos que preservaban estas tradiciones antiguas. Según ella, tenían conexiones con monasterios en España, Francia y otros países europeos donde se mantenían vivas las mismas prácticas espirituales avanzadas. De hecho, continuó, tenemos visitantes regulares que vienen específicamente para participar en nuestros rituales. Personas muy influyentes y poderosas que han descubierto que nuestros métodos les proporcionan tipos de conocimiento y poder que no pueden obtener en ningún otro lugar. Sus palabras me intrigaron profundamente. ¿Qué tipo de visitantes? Políticos, empresarios, incluso otros clérigos de alto rango que buscan acceso a fuerzas espirituales más poderosas de las que pueden encontrar en la Iglesia institucional. Nuestra Madre Superiora tiene contactos muy importantes que valoran enormemente los servicios espirituales que podemos proporcionar. En ese momento comencé a entender que lo que había descubierto no era simplemente un grupo de monjas con prácticas espirituales no ortodoxas. Era una organización que tenía conexiones e influencia que se extendían mucho más allá de los muros del convento. Pero para poder participar completamente en nuestras actividades, continuó Sor Mercedes con un tono que se volvió más firme, necesitas demostrar que tienes la discreción y la lealtad necesarias para manejar información muy sensible. Una vez que conoces nuestros secretos más profundos, tu vida se vuelve inseparable de la vida de la hermandad. Sus palabras resonaron como una advertencia clara. Estaba siendo invitada a cruzar una línea que no tendría retorno, y las consecuencias de esa decisión iban mucho más allá de lo que había imaginado inicialmente. Esa noche, mientras yacía despierta en mi celda, tratando de procesar todo lo que había descubierto, escuché nuevamente los sonidos de actividad nocturna en los corredores. Pero esta vez tenían una dimensión completamente diferente. Ya no eran simplemente sonidos misteriosos, sino evidencia de una red de actividades secretas que involucraban manipulación psicológica, prácticas espirituales extremas y conexiones con el mundo exterior que desafiaban todo lo que creía saber sobre la vida religiosa. Lo que descubriría al día siguiente sobre el verdadero propósito de estas prácticas y sobre las consecuencias que enfrentaban quienes trataban de escapar, me haría tomar la decisión más difícil y peligrosa de toda mi vida. Al día siguiente de mi descubrimiento en la Cámara de Transformación, fui convocada nuevamente a la oficina de la Madre Superiora. Esta vez, sin embargo, no estaba sola. Junto a ella se encontraba un hombre que nunca había visto antes en el convento, vestido con un traje oscuro muy elegante y con una presencia que inmediatamente me hizo sentir intimidada. María Elena, me dijo la Madre Superiora, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, quiero presentarte al señor Ramírez. Él es uno de nuestros benefactores más importantes y también forma parte de nuestro círculo de colaboradores externos. El hombre se levantó de su silla y me extendió la mano. Su apretón fue firme, pero sus ojos tenían una frialdad que me hizo estremecer. Mucho gusto, hermana María Elena. He escuchado cosas muy interesantes sobre su progreso espiritual aquí en el convento.
Sus palabras me pusieron inmediatamente en guardia. ¿Cómo podía un extraño saber detalles sobre mi vida en el convento? Y más importante aún, ¿qué hacía un hombre secular participando en discusiones sobre asuntos internos de la comunidad religiosa? Señor Ramírez, continuó la Madre Superiora, es propietario de varias empresas muy exitosas en Lima y también tiene conexiones importantes en el gobierno regional. Él ha sido instrumental en ayudarnos a mantener la privacidad necesaria para nuestras actividades espirituales especiales. El hombre sonrió, pero su sonrisa tenía algo que me resultó profundamente perturbador. Verá, hermana María Elena, hay personas muy influyentes en nuestro país que valoran enormemente los servicios espirituales únicos que esta comunidad puede proporcionar. Políticos, jueces, empresarios, todos buscan ventajas espirituales que les ayuden en sus decisiones importantes. Sus palabras comenzaron a pintar un cuadro que me llenó de horror. Estaba describiendo una operación donde las prácticas espirituales del convento eran utilizadas para influenciar decisiones políticas y económicas importantes. Nuestros rituales de clarividencia, continuó el señor Ramírez, han ayudado a prevenir crisis financieras, a identificar oportunidades de inversión lucrativas e incluso a influenciar resultados de elecciones importantes. Las hermanas de la Hermandad Interior tienen acceso a tipos de conocimiento que simplemente no están disponibles a través de medios ordinarios. La Madre Superiora asintió con orgullo. Durante los últimos 15 años, nuestras revelaciones espirituales han generado donaciones que suman varios millones de soles. Estos recursos nos han permitido expandir nuestras instalaciones y profundizar en prácticas espirituales que requieren equipamiento muy especializado. Mi mente trataba frenéticamente de procesar lo que estaba escuchando. No solo estaban describiendo prácticas espirituales cuestionables, sino una operación comercial que utilizaba supuestas revelaciones divinas para generar ganancias enormes. Por supuesto, continuó el señor Ramírez con un tono que se volvió más serio, este tipo de operación requiere niveles de discreción absolutamente inviolables. Las hermanas que participan en nuestros servicios especiales firman acuerdos de confidencialidad que tienen implicaciones legales muy serias. Sus palabras resonaron como una amenaza clara. Estaba siendo advertida de que conocer estos secretos me convertiría en parte de una operación que tenía consecuencias legales si intentaba revelar lo que sabía. De hecho, añadió la Madre Superiora, tenemos conexiones con firmas legales muy poderosas que se especializan en proteger organizaciones religiosas de interferencia externa. Cualquier intento de difamar o revelar información falsa sobre nuestras actividades enfrenta consecuencias legales que pueden incluir demandas por difamación, invasión de privacidad y violación de acuerdos de confidencialidad. En ese momento comprendí completamente la naturaleza de la trampa en la que me encontraba. No era simplemente una invitación a participar en prácticas espirituales no ortodoxas, sino un reclutamiento forzoso para una operación que combinaba manipulación religiosa, extorsión psicológica y protección legal sofisticada. Sin embargo, continuó el señor Ramírez con una sonrisa que me hizo sentir náuseas, las hermanas que demuestran lealtad y discreción son recompensadas generosamente, reciben acceso a conocimientos espirituales verdaderamente extraordinarios, y sus familias externas reciben beneficios financieros y protecciones que pueden ser muy valiosas. Sus palabras me hicieron recordar inmediatamente que durante mi proceso de ingreso al convento había proporcionado información detallada sobre mis pocos familiares vivos. Ahora entendía que esa información no había sido recogida simplemente para propósitos administrativos. Por ejemplo, continuó, sabemos que tienes una tía en Cusco que ha estado enfrentando dificultades económicas significativas. También sabemos que tu primo Miguel ha estado teniendo problemas legales menores relacionados con su negocio de transporte. Estos son exactamente los tipos de situaciones donde nuestras conexiones pueden ser muy útiles.
Mi sangre se heló completamente. No solo sabían detalles íntimos sobre mi familia, sino que estaban usando esa información como palanca para asegurar mi cooperación. Claro está, añadió la Madre Superiora con una voz que sonaba maternal, pero tenía un subtono amenazador. Las hermanas que eligen no participar en nuestras actividades especiales o que demuestran falta de discreción sobre nuestros asuntos internos encuentran que ya no pueden beneficiarse de nuestras protecciones y conexiones. Sus palabras eran una amenaza clara dirigida no solo contra mí, sino contra mi familia. Estaba siendo informada de que intentar salir o revelar información tendría consecuencias que se extenderían mucho más allá del convento. Durante las siguientes semanas fui gradualmente introducida a aspectos cada vez más perturbadores de las operaciones del convento. Descubrí que tenían un sistema de archivos detallado sobre todas las personas influyentes que utilizaban sus servicios, incluyendo información comprometedora que había sido obtenida durante sesiones de consejería espiritual. Vi cómo utilizaban esta información para mantener lealtad de sus clientes y para asegurar donaciones continuas. Las revelaciones espirituales que proporcionaban durante los rituales a menudo incluían información específica que solo podían haber obtenido a través de investigación previa o chantaje sutil. También descubrí que algunas de las hermanas más jóvenes no habían ingresado voluntariamente al convento. Habían sido reclutadas durante periodos de vulnerabilidad extrema y una vez dentro habían sido gradualmente condicionadas a través de técnicas de manipulación psicológica que las hacían completamente dependientes de la comunidad. Sor Patricia, una hermana de 28 años que había ingresado 3 años antes, me confió durante un momento de debilidad que había tratado de salir del convento 6 meses después de su entrada, pero que había sido convenida de quedarse a través de amenazas dirigidas contra su hermana menor, que en ese momento tenía solo 16 años. Me dijeron que mi hermana había sido fotografiada en situaciones comprometedoras. Me susurró con lágrimas en los ojos, y que esas fotografías podrían arruinar su reputación y su futuro si yo no demostraba más gratitud por la oportunidad espiritual que me habían dado. Sus palabras me hicieron darme cuenta de que no era la única persona que estaba siendo controlada a través de amenazas contra seres queridos. Era un patrón sistemático que utilizaban para mantener lealtad forzosa de las hermanas que conocían demasiados secretos. Pero lo que finalmente me convenció de que tenía que escapar fue presenciar uno de los rituales de purificación extrema que realizaban en la cámara de transformación. Durante mi 6ª semana en el convento, fui invitada a observar como parte de mi preparación para la iniciación completa. Lo que vi esa noche me traumatizó de maneras que aún me afectan hasta el día de hoy. Una hermana joven, Sor Carmen, quien había sido iniciada unas semanas antes, fue sometida a lo que llamaron una experiencia de muerte y renacimiento espiritual. El ritual involucró privación sensorial extrema, ayuno prolongado y lo que solo puedo describir como técnicas de tortura psicológica diseñadas para quebrar completamente la voluntad de la persona. Durante horas, la hermana fue sometida a experiencias que la llevaron a estados de conciencia alterada donde creía estar recibiendo revelaciones divinas. Pero lo que más me perturbó fue darme cuenta de que estas revelaciones estaban siendo dirigidas y manipuladas por las hermanas más experimentadas de la hermandad interior. No eran experiencias espirituales auténticas, sino técnicas sofisticadas de control mental que dejaban a las víctimas completamente dependientes de la comunidad para su sentido de realidad y propósito. Esa noche tomé la decisión definitiva de que tenía que escapar del convento, sin importar las consecuencias. Pero también me di cuenta de que escapar no sería simplemente una cuestión de salir por la puerta principal. Tenía que planificar cuidadosamente mi fuga para minimizar las represalias contra mi familia y para asegurar que pudiera revelar lo que había descubierto sin ser silenciada permanentemente.
Durante las siguientes 2 semanas comencé discretamente a recopilar evidencia de lo que estaba presenciando. Logré fotografiar algunas páginas de los libros en la cámara de transformación, usando una cámara pequeña que había escondido en mi hábito. También comencé a escribir notas detalladas sobre las conversaciones que había escuchado y los rituales que había presenciado. El plan que finalmente desarrollé para mi escape involucraba aprovechar una visita programada de un grupo de benefactores externos, durante la cual la seguridad del convento estaría más relajada debido a la presencia de visitantes legítimos. Pero lo que no anticipé fueron las medidas extremas que tomarían para evitar que escapara una vez que descubrieron mis intenciones. La noche de mi intento de fuga se convirtió en la experiencia más aterrorizante de toda mi vida, y las consecuencias que enfrenté después de lograr salir me hicieron darme cuenta de que había subestimado completamente el alcance del poder y la influencia de la organización de la cual había formado parte. La noche del 15 de marzo del 2023 será una fecha que jamás podré olvidar. Era la noche que había elegido para mi escape durante la visita de un grupo de empresarios importantes que venían a participar en uno de los rituales especiales de la Hermandad Interior. Mi plan era simple pero arriesgado. Durante la confusión de la llegada de los visitantes, aprovecharía para deslizarme hacia la puerta principal del convento mientras la atención de las hermanas estuviera enfocada en recibir a los invitados. Había escondido ropa civil en una bolsa pequeña detrás del altar de la capilla secundaria y tenía suficiente dinero ahorrado de mis años anteriores para tomar un autobús hacia Lima. Pero a las 10 de la noche, cuando me dirigía hacia mi punto de escape, Sor Mercedes me interceptó en el corredor principal. Su expresión era completamente diferente a cualquier cosa que hubiera visto antes en ella. Era una mezcla de decepción profunda y algo que solo puedo describir como furia controlada. «Hermana María Elena», me dijo con una voz peligrosamente calmada, «la Madre Superiora quiere verte inmediatamente en la cámara de transformación. Parece que has estado realizando actividades que requieren corrección espiritual urgente». Mi sangre se heló completamente. Sabían sobre mi plan de escape y me estaban llevando al lugar donde realizaban sus rituales más extremos. En ese momento comprendí que si bajaba a esa cámara, probablemente nunca saldría viva del convento. «Sor Mercedes», le respondí tratando de mantener mi voz estable, «tengo que ir al baño primero. ¿Puedo encontrarla en la cámara en 5 minutos?» Su sonrisa fue fría como el hielo. «Me temo que no, querida hermana». La Madre Superiora fue muy específica sobre la urgencia de esta corrección. «Vendrás conmigo ahora mismo». Pero en ese momento algo en mi interior se rompió completamente. Ya no era la joven vulnerable que había ingresado al convento 17 meses antes. Había visto suficiente horror y manipulación como para entender que mi supervivencia dependía de actuar inmediatamente. «No», le dije con una firmeza que me sorprendió incluso a mí misma. «No voy a ir a esa cámara, voy a salir de este convento esta noche y si tratas de detenerme, gritaré tan fuerte que todos los visitantes que están aquí van a escucharme». Su expresión cambió instantáneamente. La máscara de serenidad religiosa desapareció completamente y por primera vez vi su verdadera naturaleza. «Pequeña idiota», me dijo con veneno en su voz, «¿realmente crees que puedes escapar de nosotras? ¿Sabes lo que les pasa a las hermanas que tratan de traicionar a la hermandad?» Pero antes de que pudiera responder, escuché voces y pasos acercándose desde el salón principal donde estaban recibiendo a los visitantes. Sin pensarlo 2 veces, comencé a correr hacia la puerta principal gritando: «¡Ayuda! Están tratando de hacerme daño. Por favor, alguien ayúdeme». Sor Mercedes trató de perseguirme, pero mis gritos habían alertado a los visitantes. Cuando llegué al salón principal, había aproximadamente 8 hombres en trajes elegantes que me miraban con sorpresa y confusión. La Madre Superiora estaba entre ellos, y su expresión cuando me vio fue de pánico absoluto. «Señores»,
Les grité con todas mis fuerzas. Soy prisionera en este convento. Me están obligando a participar en rituales horribles y me han amenazado con hacer daño a mi familia si trato de irme. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los hombres me miraban con expresiones que iban desde la sorpresa hasta el miedo, pero lo que más me impresionó fue ver que algunos de ellos parecían saber exactamente de qué estaba hablando. La Madre Superiora intentó controlar la situación. Señores, por favor, perdonen esta interrupción. La hermana María Elena ha estado sufriendo de episodios de confusión mental. La llevaremos inmediatamente a recibir la ayuda espiritual que necesita. Pero uno de los hombres, que parecía ser el mayor del grupo, levantó su mano para detenerla. Un momento, Madre Superiora. Creo que deberíamos escuchar lo que la joven tiene que decir. Sus palabras me dieron la valentía que necesitaba para continuar. Les conté todo lo que había presenciado, los rituales secretos, la cámara de transformación, el chantaje contra familias, la operación comercial encubierta. Todo. Hablé durante lo que me parecieron horas y mientras hablaba veía cómo las expresiones de algunos visitantes cambiaban de sorpresa a horror genuino. Resultó que no todos los hombres presentes eran parte de la operación corrupta del convento. 3 de ellos eran empresarios legítimos que habían sido invitados bajo pretextos falsos y uno era periodista de investigación que había estado siguiendo rumores sobre irregularidades en instituciones religiosas. Esa noche logré salir del convento bajo la protección de estos hombres que se habían convertido accidentalmente en mis salvadores. Pero mi libertad física fue solo el comienzo de una batalla mucho más larga y peligrosa. Durante los siguientes meses enfrenté amenazas constantes, intentos de difamación y demandas legales diseñadas para silenciarme. Mi tía en Cusco recibió visitas intimidatorias y mi primo Miguel fue arrestado bajo cargos fabricados que milagrosamente fueron retirados después de que accedí a mantener silencio temporalmente sobre ciertos aspectos de lo que había presenciado. Pero también descubrí que no estaba sola. Había otras exhermanas de diferentes conventos que habían pasado por experiencias similares y gradualmente formamos una red de apoyo que nos permitió compartir nuestras historias y recopilar evidencia más sólida de lo que habíamos presenciado. El periodista que estuvo presente la noche de mi escape, Roberto Mendoza, se convirtió en mi aliado más importante. Durante meses trabajó conmigo para verificar y documentar todo lo que había revelado y finalmente logró publicar una investigación que expuso no solo las actividades del convento de Santa Clara, sino una red más amplia de instituciones religiosas corruptas que operaban de manera similar. Hoy, casi 2 años después de mi escape, la Madre Superiora y 3 miembros de la Hermandad Interior están enfrentando cargos criminales que incluyen extorsión, fraude y abuso psicológico. El convento de Santa Clara fue cerrado temporalmente mientras las autoridades continúan su investigación. Pero mi historia no es una historia de venganza. Es una historia sobre la importancia de cuestionar la autoridad ciega, sobre el coraje necesario para enfrentar sistemas de poder corruptos y sobre la esperanza que existe cuando las víctimas se unen para exponer la verdad. Mi fe en Dios no murió durante esa experiencia horrible. De hecho, se fortaleció de maneras que nunca hubiera imaginado posibles. Pero aprendí a distinguir entre la fe auténtica y la manipulación religiosa, entre la espiritualidad verdadera y los sistemas de control que usan el lenguaje religioso para propósitos malignos. Si hay alguien escuchando esta historia que se encuentra en una situación similar, quiero que sepan que no están solos, que hay ayuda disponible y que ninguna institución, sin importar cuán sagrada parezca, tiene el derecho de controlar sus vidas a través del miedo y la manipulación. La verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz. Y cuando lo hace, tiene el poder de liberar no solo a las víctimas individuales, sino de transformar sistemas enteros que han operado en las sombras durante demasiado tiempo. Que Dios los bendiga y que tengan el coraje de buscar siempre la verdad, sin importar cuán incómoda o peligrosa pueda parecer al principio.